Hace muchos años, Richard y Mary Parker trabajaban como espías del gobierno de los Estados Unidos, hasta que murieron en un accidente de avión, dejando a Peter, a la edad de 5 años, sin padres. 20 años después, llegan al aeropuerto de New York dos sujetos envejecidos por el tiempo, que lo único que querían hacer era encontrar a su hijo. La mujer dice de no hacerlo, porque la noticia podría dañar a sus seres queridos. Pero el hombre se muestra optimista, respondiendo que después de tantos años, es una oportunidad que deberían tomar. Por lo que cuando encuentran departamento donde quedarse, se ponen a buscar a su hijo en una guía telefónica. A la noche se dirigen en taxi a la casa de la tía May en Forest Hills, y al llegar, tocan la puerta. May abre, y al ver de quiénes se trataba se desmaya inmediatamente, desplomándose en el suelo. Peter recibe un llamado de urgencia por parte de su tía, y ni bien acude. May le dice que tiene unas visitas inesperadas. Richard y Mary Parker, sus padres. Él no se toma muy bien esta noticia, y eso que lo piensa un buen rato. Tenía la boca sedienta y su cuerpo temblaba por completo. Cuando vuelve a la sala, Mary intenta acercarse, pero Peter mantiene la distancia. Disculpen, gente, pero desde que soy niño me dijeron que ustedes estaban muertos. ¿Cómo debería reaccionar?, les dice Peter. Tía May aclara que también estaba choqueada, y había llamado al Departamento de Estado para confirmar si sus huellas dactilares eran correctas, y lo eran. Aún así, él no se muestra muy convencido, porque habían encontrado sus cuerpos muertos en Algeria, así que Richard intenta explicar qué fue lo que pasó. Ellos trabajaban para el gobierno como doble agentes y querían ser reasignados a otra tarea para poder cuidar de su hijo. Pero no pudieron porque Red Skull, Cráneo Rojo, se metió en sus asuntos. Les ofreció dinero y amenazó con herir a su bebé si no obedecían, así que no les quedó de otra. Cuando informaron al gobierno de esta situación, les indicaron que le siguieran el juego al villano, a pesar de que no eran espías muy entrenados. Pero Red Skull también se enteró de esta conspiración, así que averió el motor del avión en el que iban a viajar. Pero lo que nadie se esperaba era que en ese mismo avión hubiera 4 rusos esperando para atrapar agentes de Red Skull. 2 de ellos saltaron en paracaídas con Mary y Richard Parker, y los 2 restantes se quedaron en el avión y fueron ellos los que se estrellaron y encontraron muertos. De ahí los enviaron a Rusia, donde pasaron décadas de prisión en prisión, hasta que la Unión Soviética se disolvió y quedaron libres. Richard dice que no debe ser fácil de aceptar, como para él tampoco lo es enterarse de que su hermano Ben murió a manos de un ladrón. A estas alturas Peter siente que tiene mucho para digerir, así que se despide. Se sentía muy molesto con todo esto. ¿Dónde estaban cuando él los necesitaba? ¿Preferían jugar a James Bond antes que cuidar de su hijo? ¿Amaban más a su país que a él? Ante estas preguntas se decide investigar. Intenta contactar a unos políticos, pero no le contesta a nadie. Le explica su situación a Jameson, pero este le dice que no tiene tiempo. Busca también archivos en la Torre de los Vengadores, pero lo único que encuentra es que Red Skull probablemente esté muerto. Mientras tanto, Richard se encuentra con un álbum de fotos de su hijo, y se pone sentimental al ver todo el tiempo que se había perdido. Y así tienen varias salidas y encuentros en los que ni Peter ni tía May se sentían cómodos, y de hecho trataban de evitarlos. En una ocasión May dice que sería mejor que vayan sin ella, ya que no es tan joven para andar caminando por ahí. Pero Richard le dice que deje de actuar tan noble. Ellos no quieren dejarla de lado, y aún menos tomar su lugar en la vida de Peter. Y seguramente él tampoco querría eso. Mary Jane a esto le da la razón. Todos pueden formar parte de su vida, como una familia. Pasan los días. Peter los lleva a la universidad, les presenta a sus amigos. Van a caminar al parque. Y todo iba bien hasta que Peter menciona que fue ahí donde perdió a un pequeño amigo. ¿Pequeño amigo?, pregunta Richard. Sí, era mi perro,
El que ustedes me dieron, ¿no lo recuerdan?, responde enojado. Imagínate, no se acordaban de su perrito, a pesar de que nunca en la historia de los cómics mostraron a Peter con un perrito, pero bueno. Esto le da pie a sospechar de que no son sus padres y seguir enojado. Cuando Mary y Richard están solos, reconocen que a su hijo le está tomando trabajo aceptarlos, pero aún así van a darle tiempo. Sin embargo, en medio de la calle se encuentran a un sujeto bastante peculiar. Este se presenta como Charlie Shaddock y les pregunta si lo recordaban de algún lado. Ambos niegan conocerlo, así que simplemente se despiden de él cordialmente. Esa misma noche, cuando van a la casa de tía May, vuelven a encontrarse con este sujeto peculiar, el cual saca un arma y les ordena meterse adentro de su auto. Justo en ese momento Peter estaba volviendo y ve que sus padres estaban entrando en el auto de un extraño, así que antes de perderlos de vista, pone un rastreador araña en el parachoques. Así lo sigue hasta el parque industrial en Canarsie, donde colándose por los techos, logra escuchar la conversación que estaban teniendo. El sujeto peculiar Shaddock les confiesa que él siempre fue un doble espía que trabajaba para Red Skull vendiendo información. Como no les cree que no lo recuerden, planea deshacerse de ellos quemándolos en una chimenea industrial, ya que podrían arruinar su carrera entera. Peter encuentra las vigas del techo bastante flojas, así que en un intento por no caerse, salta a otra y la rompe, llenándose de polvo y de gases industriales al caer. El peculiar Shaddock ve esto como una oportunidad de probar su idea, deshaciéndose de un testigo en el proceso. Así que sin más, activa la palanca y pone en peligro la vida de Peter. Richard piensa que tiene que hacer algo para ayudarlo. Mary le dice que no son héroes, ese tipo tiene un arma. Pero Richard reafirma su autoridad como padre, ayudándolo de todos modos, mientras que Mary ayuda a Peter a ponerse de pie. Pero el agente peculiar había tomado ahora a Richard de rehén. Peter aprovecha la poca luz que hay en el ambiente para activar su lanzarredes en el momento oportuno. Así, lo agarra del pie con una telaraña y lo golpea para noquearlo. De esta manera la policía se lleva al doble espía, y todos a la mañana siguiente van a comer a la casa de tía May, quien ya empieza a tratarlos como una familia después de que salvaron a su sobrino. Y así, Peter empieza a creer posible su historia, después de lo que pasó con este agente tan peculiar. Desde entonces la relación empieza a mejorar. Comen en familia, van a patinar sobre hielo, visitan el Daily Bugle, Venom lo secuestra, el buitre le roba la juventud a Peter, lo normal. En una ocasión, Peter los lleva a su universidad a que den un discurso sobre su vida, y es a partir de entonces que empieza a sentirse orgulloso por tenerlos. Y hasta acá todo iba bien. Pero, en un desayuno con tía May, Richard le propone de visitar el cementerio de Ben, ya que la próxima semana se cumplía el aniversario de su casamiento. May de la sorpresa suelta la taza y finge que todo estaba bien, pero ni bien la dejan sola. Busca en una guía telefónica a un detective privado. A este le encarga que investigue y siga a Richard y Mary Parker, porque ella cree que no sean quienes dicen ser. Después va a visitar a Mary Jane y le cuenta que no cree que ellos sean los verdaderos padres de Peter, ya que ella se había casado secretamente con Ben 6 meses antes de la boda oficial, y ellos habían estado presentes, por lo que no podía ser posible que no lo recuerden. Antes de irse, le pide que no le cuente nada a Peter. Mientras tanto, hablando de Roma, ellos salían de la Secretaría de Naciones Unidas. Estaban contentos porque habían conseguido trabajo como traductores de ruso. Después de estar tantos años en ese país, les había servido de algo. Pasan varios días, y el detective que contrató May no encuentra indicios de nada raro, pero ella le insiste en que siga investigando. Hasta que un día este se cansa, y una noche va personalmente a la casa de May. Esa misma noche estaba Peter presente, y le explica la situación, aclarando que no había nada raro en Richard y Mary Parker. Y antes de irse, insinúa que probablemente ella tenga Alzheimer por la edad. Peter se sorprende y se toma muy mal esta noticia.
¿Cómo le pudo haber hecho eso a papá y mamá? May le confiesa que no cree que ellos sean sus padres, y esto lo hizo con la intención de protegerlo. Justo en ese momento llegan Richard y Mary, a quienes Peter saluda con mucho cariño y se despide. Por esta razón, al día siguiente, nuestro arácnido va a ver a una doctora para pedirle si puede hacerle algún análisis a su tía para descubrir si tiene Alzheimer. Bueno, si a estas alturas no se puso random, ahora se va a poner más random. Esa misma tarde, Peter va a Forest Hills a ver a sus padres disfrazados de Spider-Man, quienes no entienden nada hasta que él se quita la máscara frente a ellos. Ellos entran en shock, pero le dicen que se lo agradecen y que significa mucho. Así Peter se abraza con Richard y Mary, quienes se mostraron muy contentos, más aún cuando lo ven irse. Eso fue una sorpresa. Sí que lo fue. ¿Sabes lo que significa, cariño? Ay, no seas tontito, cariño. Claro que lo sé. Peter tiene que morir. ¿Qué? Al día siguiente, Peter va a decirle a May que tiene que ir a un doctor, uno en particular. Ella no entiende por qué si está en excelentes condiciones, y se deprime al entender que su sobrino piensa que ella está perdiendo la cabeza. Peter ve la mirada en sus ojos y se siente fatal. Empieza a arrepentirse de lo que dijo. Justo en ese momento, Richard y Mary llegan, y por alguna razón, el sentido arácnido de Peter se activa, llevándose impulsivamente a tía May afuera, y diciéndole que quizás tenía razón después de todo. Ellos podían no ser sus padres. Esto no tiene mucho sentido, porque el sentido arácnido no puede activarse en personas a las que Peter ya les tomó confianza. No importa si estas después quieren hacerle daño, porque si no, se activaría con Venom. Richard, mientras los ve alejarse, dice que tienen que llevar esta información a su maestro. Mary le pregunta si es correcto hacerles daño, y Richard le contesta que no importa, harán lo necesario para cumplir su cometido. ¿Qué Mary no fue la primera en decir que había que matarlo? Spider-Man se pone su traje y lo sigue hasta su guarida, donde estaba el director de orquesta de toda esta historia, el Camaleón, acompañado por el Buitre. Ahí descubre que son robots creados por tecnología avanzada con la capacidad de simular emociones humanas, creados con el único propósito de descubrir la identidad secreta de Spider-Man. ¿Cómo planeaba descubrir la identidad de Spider-Man devolviendo a la vida a los padres de un fotógrafo? No tengo idea. Bueno, justo Richard va a decir, descubrimos que Peter Parker es... Y Spider-Man interrumpe la conversación, estando cara a cara con sus enemigos. Richard vuelve a decir, no importa, nada impedirá que revele que tu verdadera identidad es... Y justo Mary le tapa la boca, y sosteniéndolo con gran fuerza dice, detente, Peter nos confió su secreto, no lo traicionaré. Pero los villanos parece que están un poco sordos y no escucharon esta declaración, así que el Camaleón activa un chip que estaba dentro del cuerpo de Richard, transformándolo en un robot monstruo. Convenientemente, este cambio de aspecto hizo que Richard perdiera la capacidad de hablar, por lo que no puede revelar su secreto, y tendría ahora que Spider-Man luchar con él. Así pelean. El Buitre le dice al Camaleón que deje de ser un boludo y active el chip que también estaba en la mujer, pero convenientemente no puede hacerlo, así que se escapa de la escena. Peter le pregunta a Mary si se encontraba bien y ella le responde que lo siente mucho. Así que cuando el malvado robot va a atacarlos, Spider-Man lo golpea diciendo que si quiere llegar a esa mujer, tendrá que pasar primero por él. Sin embargo, esta pelea termina cuando Mary agarra un cable y lo electrocuta por la espalda, acabando con la vida del malvado robot Richard. Y el Buitre, con su tecnología para rejuvenecer, agarra a Mary por la espalda y le roba su juventud,
poniendo en peligro la vida de la no tan malvada robot Mary. Spider-Man intentó evitarlo, pero ya era demasiado tarde. Mary estaba muriendo, y sus últimas palabras fueron: "Te amo". De esta manera la policía se lleva a prisión a un buitre rejuvenecido. Más adelante, Spider-Man atrapa al camaleón y, gracias a Dios, pone fin a esta historia. Y en lo que queda de la historia no vuelven a hablar de los padres de Peter, ni con Mary Jane, ni con la tía May, ni con ningún otro personaje secundario. Es como si todo esto nunca hubiera pasado. Y la historia de los cómics del Hombre Araña se vuelven extremadamente oscuras, extremadamente dramáticas. Y sería el inicio de una era de los cómics que muchos consideran el declive del Hombre Araña, hasta la llegada del escritor Michael Straczynski. Espero muy cálidamente que el video les haya gustado. Historia de mierda. Historia de mierda. ¿Qué historia de mierda? Historia de mierda.